buenos días. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Queremos que juntos podamos pedir la bendición de Dios al abrir su santo libro. Así que vamos a inclinar el rostro y oramos. Padre nuestro, gracias porque tú has tenido a bien, Señor, revelarnos estas verdades tan grandes, tan maravillosas de tu palabra. Porque tú quieres, Señor, que podamos entender quién eres tú. Porque quieres colocar en nosotros ese mismo sentir que hay en ti. Ese sentir del amor, de lo que significa el verdadero amor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón en esta hora a tu palabra. Danos de tu Espíritu, Padre, para que podamos entender tu palabra, para que ella sea vida en nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Queremos continuar con la temática que hemos venido desarrollando, que se desarrolló en el primer tema, en cuanto a la perspectiva de Dios. En el primer tema vimos la ley divina de la conservación y aprendimos cómo es que Dios ha dejado los principios de la preservación de la vida humana, que no solamente están presentes en el ámbito espiritual, sino también en el mismo mundo natural. Refleja e ilustra este pensamiento. La semilla se preserva, cuando cae, muere, entonces no solamente se conserva, sino que se multiplica. Ahora queremos ver los secretos divinos para el crecimiento o la ley divina del crecimiento. ¿Qué hay que hacer para crecer? Esa es la pregunta. ¿Qué hay que hacer para crecer? Y este crecimiento, por supuesto, se está refiriendo al crecimiento de nosotros como personas, a nuestro desarrollo. De acuerdo con el hombre, de acuerdo con nuestra propia manera de ver las cosas, ¿qué hay que hacer para crecer? De acuerdo a la perspectiva humana, ¿qué hay que hacer para crecer? Entonces, la respuesta es subir. El crecimiento se logra subiendo, escalando, ascendiendo y superando. ¿Sí? Y no estamos diciendo que no sea así. Pero de acuerdo al pensamiento de Dios, el crecimiento va más allá que eso, o tiene otra dimensión adicional a subir, a escalar, a ascender y a superar. De acuerdo con nuestra propia manera de ver las cosas, el crecimiento solamente tiene una dirección y es de abajo hacia arriba. Pero en la perspectiva de Dios, el crecimiento tiene dos direcciones. Dos direcciones. Así que vamos a ver esto en el libro de Oseas, capítulo 14, versículos 5 y 6. Oseas 14, 5 y 6. Nos dice de la siguiente manera: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Así que aquí encontramos otra vez que la Escritura toma un ejemplo del mundo natural para ilustrar una verdad. Está hablando del crecimiento de Israel, del pueblo de Dios. Y lo está comparando con un árbol. Pero ¿el árbol cómo crece? ¿El árbol solamente tiene una dirección de crecimiento? No.
Si la tierra fuera transparente, veríamos que hay dos direcciones. Una hacia arriba y otra hacia abajo. El tronco, el tallo y las ramas, las hojas crecen hacia arriba. Pero las raíces, para que eso pueda suceder, tiene que haber también un decrecimiento o un crecimiento de arriba a abajo. Así que vamos a ver cómo esto se aplica perfectamente al ámbito espiritual o al ámbito de nosotros como personas. Pero antes de pasar allí, queremos ver lo siguiente. El orden de crecimiento según el mundo natural. Entonces, está una semilla. Toda planta, toda vegetación comienza con una semilla. La vida vegetal comienza con la semilla. La semilla empieza a germinar. Y el primer brote, no sé si ustedes sepan, el primer brote va hacia qué dirección, hacia abajo o hacia arriba. Resulta que el primer brote se llama la radícula. Y voy a leer textualmente qué es la radícula. La radícula es un órgano en desarrollo del embrión de las plantas superiores. La radícula es la primera parte de una plántula que emerge de la semilla durante el proceso de germinación. Es, por lo tanto, la raíz embrionaria de la planta y crece hacia abajo en el suelo. Así que el primer brote de la semilla no va hacia arriba, no asciende, sino que desciende y se llama radícula. ¿Tiene alguna lección eso para nosotros? Para nuestra vida personal y espiritual, para nuestro desarrollo. Claro, en el mundo natural y en la forma de Dios ver las cosas, hay dos direcciones para el crecimiento. Y la una no se puede lograr sin la otra. En el orden del crecimiento de Dios, primero vamos de arriba a abajo, como la radícula, como empieza la vida vegetal. Primero, dirección descendiente. Pero eso no es todo. Claro, en el orden de Dios también hay una dirección ascendente. Luego bajamos, así como la radícula empieza a bajar y luego empieza a brotar el tallo que va en dirección ascendente. Vamos a ir a la palabra, vamos a ver qué nos dice en Lucas 14, versículos 8 al 11. Lucas 14, 8 al 11. Palabras del Señor Jesús. Cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar. Otra vez Jesús está tomando una parábola, pero esta vez es la de unas bodas, la de una fiesta. Y entonces dice, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando él venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo en la mesa. ¿Ven? En esta parábola Jesús está diciendo, no te sientes de primero. No crezcas primero hacia arriba. Primero, siéntate en el último lugar, porque si te sientas en el primero, si empiezas de primero, entonces puede ser que termines en el último lugar.
porque todo tiene un orden. Más bien siéntate en el último, porque el anfitrión puede decirte, amigo, sube más arriba, entonces tendrás honor. ¿Qué lección tiene esto para nosotros? ¿Cuál es el sentimiento y el pensamiento natural del corazón y de la mente del hombre? Subir, ascender, superar a otros, ser más. Pero para hacer eso, primero tenemos que aprender a crecer, a decrecer o a crecer en dirección inversa. Y esto no es natural para el ser humano, porque tenemos un corazón egoísta, un corazón orgulloso. Leo del libro Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, la página 32. La abnegación forma la base de todo verdadero desarrollo. Por el servicio abnegado obtenemos la más elevada cultura de toda facultad. ¿Queremos tener desarrollo? ¿Queremos tener cultura de todas nuestras facultades? Sí. ¿Quiere Dios que logremos eso? También. Claro que Él lo quiere. Pero ¿cuál es el principio para alcanzarlo? La abnegación. ¿Y qué es eso? ¿Qué es abnegación? Es crecer de arriba hacia abajo. Es un crecimiento descendiente. Y esa es la base. Primero tenemos que aprender eso. Entonces estará garantizado nuestro crecimiento ascendente. Así como en un árbol. En la medida que el árbol profundiza sus raíces, se eleva. Escuchen, en la medida que un árbol se profundiza sus raíces, se eleva. Pero esto no lo tiene en cuenta el pensamiento natural del hombre. El pensamiento natural del hombre es no echar raíces. Las raíces no se tienen en cuenta. Es más, también porque hay una razón de fondo. No se ven, son anónimas. Y nosotros no nos gusta el anonimato. Queremos que nos vean, pero tenemos que aprender del árbol, de cómo un árbol se desarrolla. Sus raíces ocultas van hacia abajo, pero van haciendo que el árbol se eleve cada vez más. Leemos en Proverbios, el capítulo 18, el versículo 12, nos sigue hablando del mismo principio. Proverbios 18, 12 nos dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes del quebrantamiento, ¿qué sucede? Se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Es más, me faltó leer el último pasaje con el cual concluye el relato de Jesús en Lucas 14. Y aquí aprovecho para leerlo porque es paralelo, es sinónimo con este que acabamos de leer aquí en Proverbios. Dice en Lucas 14, 11, cualquiera que se enaltece, es decir, cualquiera que crece primero, que asciende primero, ¿qué sucederá? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Es decir, el que crece primero, el que crece en dirección descendente, entonces será exaltado. Lo mismo que dice aquí en Proverbios. Antes del quebrantamiento, ¿qué pasa? Viene el quebrantamiento porque primero se elevó, porque primero creció en dirección descendente antes de crecer en dirección ascendente antes de crecer en dirección descendente. Y antes de la honra es el abatimiento. Miren lo contrario. La honra está precedida ¿de qué? Del abatimiento, de la humillación, de la humildad, de la abnegación, de estar dispuestos a cumplir de pronto los deberes más insignificantes, más sencillos,
de pronto que no son tan reconocidos. Ayudar al necesitado, aun cuando eso no implique para nosotros ningún beneficio, ningún reconocimiento. Primero es eso. Primero estar dispuestos a no obtener ninguna gloria personal, a esconderme detrás de la roca, que es Cristo Jesús. Cuando eso suceda, entonces vendrá la honra, no antes. Antes es el método del hombre. Antes es y da como resultado siempre el mismo, la humillación, el fracaso. Ahora, vamos a ver el caso de un hombre. Esta es una declaración asombrosa, realmente, una de las declaraciones más asombrosas de toda la Escritura. Y es asombrosa por una razón. Está en Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 30. Pero vamos a leerlo desde el versículo 27. Respondió Juan el Bautista: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el contexto de estas declaraciones es que se le acercan uno de sus propios discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista, a decirle, mire, muchos de los nuestros están yendo a escuchar a Jesús y se están haciendo discípulos de él y nosotros estamos quedando pocos y solos. Nuestro movimiento se está debilitando. ¿Usted qué opina? Le dicen a Juan. Miren la respuesta de Juan. Dice, yo no soy el centro, yo no soy el protagonista de esto. Yo no me preocupo por eso, porque yo no soy el protagonista. Y termina diciendo, el versículo 29 continúa diciendo, el que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. ¿Cuál era el gozo de Juan? Juan no estaba preocupado, Juan no estaba angustiado, Juan estaba gozoso. ¿Por qué? Lo que a sus discípulos lo preocupaban, a él lo alegraba. Y era ver crecer a Jesús, aun cuando eso significara su decrecimiento. Y por eso termina en el versículo 30 diciendo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Aquí está el mismo principio del mundo natural en el mundo espiritual, en completa armonía. Juan se dispuso para ser la raíz de Jesús, para él bajar, para él disminuir, para él ocultarse, para no figurar, para que Jesús figurara. Esa fue su misión. Y por eso dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y es una declaración asombrosa, porque es diametralmente opuesta al pensamiento natural del ser humano. Esto es una obra, esto refleja la obra sobrenatural de Dios en el corazón. Y es la obra que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. Podemos hablar mucho de doctrina, podemos hablar de profecía, podemos hablar de teología, de muchísimos conceptos. Pero el Evangelio es sencillo. Es la obra sobrenatural de Dios que se propone implantar este principio en el corazón. Estar dispuestos a bajar, a crecer en dirección
descendiente. Y entonces de lo demás se encarga Dios. Nuestro desarrollo estará garantizado completamente. Ahora, vamos a ver qué dijo Jesús de Juan. Mateo 11, 11. Mateo el capítulo 11, el versículo 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer, escuchen, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué será? ¿Por qué Jesús está diciendo que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista? Porque no había habido otro que manifestara tal espíritu, tal grandeza de espíritu, de estar dispuesto a menguar para que Cristo creciera. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Queremos ser grandes? ¿Queremos ser grandes como Juan? Esos son los grandes para Dios. Esos son los protagonistas. Esas son las personas que figuran realmente en el reino de los cielos. Juan no estaba haciendo otra cosa sino siguiendo el ejemplo de su Maestro Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y hechos semejante a los hombres, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el espíritu del cielo, ese es el pensamiento de Dios. Deseado de toda la gente en la página 151. Mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a la altura de la abnegación. No trató de atraer los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto hasta que se fijasen en el Cordero de Dios. Él mismo había sido tan solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudiesen ser dirigidos a la luz de la vida. Recordemos cómo terminó la vida de Juan, en un calabozo, oscuro, solo, aparentemente olvidado. Pero aceptó con gozo el silencio y la oscuridad, porque su gozo, su centro no era él mismo, su centro era Jesús. Y desde que Jesucristo fuera exaltado, desde que Jesucristo fuera glorificado, él sería gozoso también. Y en esto consisten los dos grandes misterios de la palabra. Este libro, la palabra de Dios, se resume en dos grandes misterios que se han desarrollado en la historia de la eternidad. Primero, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es como el Creador, estando en la posición más exaltada, más alta, no hay nada por encima de él, estuvo dispuesto a descender y descender hasta que tocó el mismo polvo. Ese es el misterio de la piedad. Es un misterio porque es inexplicable. Y a nosotros como seres humanos, más inexplicable aún. Pero por otro lado está el misterio opuesto. Como una criatura quiso ocupar el lugar del Creador
y se exaltó, y se exaltó, y se exaltó, y quería ocupar la misma silla, el mismo poder de Dios, pero no su carácter, su poder, hasta que llegó a que se produjera toda esta historia de desgracia en el mundo. Por este mismo misterio comenzó esta historia de pecado en este mundo. Recordemos cuál fue la insinuación, la tentación de la serpiente allá en el Edén a Eva. Seréis como Dios. Ustedes pueden subir más, pueden ascender. Y así, por hacer caso a esas palabras, se introdujo esta historia tan terrible de miseria. Pero esta historia se revierte, comienza su redención donde comenzó su fracaso. Comenzó su fracaso queriendo descender, comienza su redención. Se revierte estando dispuestos a descender. A descender. Pero esto no es obra humana. Esta es solo obra de la omnipotencia. Es solamente siendo participante de la naturaleza divina como esto se puede realizar en nosotros. En el panorama escatológico, al cual nos aproximamos, que plantea la Escritura, aparece Babilonia. Y aparece un mensaje contra Babilonia. Babilonia ha caído Babilonia, dice el mensaje del segundo ángel. ¿Y por qué ha caído Babilonia? Porque se exaltó. El espíritu de Babilonia es la exaltación. Generalmente vemos a Babilonia como el conjunto de instituciones religiosas, apóstatas. Pero Babilonia tiene un trasfondo invisible y espiritual, y es su espíritu. No importa de qué denominación sea, no importa qué doctrina tenga. Pero si tengo el espíritu de Babilonia, que es solamente crecer hacia arriba, entonces hago parte de este lado de la contienda final. Entonces, mientras tanto el mensaje del primer ángel proclama: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa eso? Significa lo que dice. Es sencillo. ¿Qué es darle gloria a Dios? Que Él sea el centro. Que no haya ninguna gloria para mí y toda gloria para Él. Que yo pueda tener la experiencia de Juan. Recuerden que Juan es un tipo de la generación final, de este pueblo final. Y él, toda la gloria fue para Cristo. Que le iba bien, que tenía éxito, que prosperaba, que conseguía cosas. ¿Quién llevaba toda la gloria? ¿Quién era el centro? Y que si se pierden las cosas, y que si no soy reconocido, y que si no me tienen en cuenta, ¿qué pasa? Nada pasa, porque toda la gloria es para Él. Recuerden, la base del todo verdadero desarrollo. Si ese es el espíritu, alcanzaremos las alturas inimaginables, las alturas de José, las alturas de Daniel, pero con esta base, que el Señor nos ayude para que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús, porque en Él se encarna este espíritu, el espíritu de venir a crecer descendiendo hasta alcanzarnos a nosotros, Señor, para que seamos participantes de su misma naturaleza y podamos alcanzar entonces la gloria eterna e inmortal. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.